Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria, el programa de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y hoy les saludamos con gusto Marbella Jiménez Medina y José Alfredo Irineo Mijangos, quienes vamos a conducir este programa. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante: la perforación de pozos petroleros y su relación con las asignaturas física, química y matemáticas. Para eso hemos invitado al doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida y agradecemos, ¿verdad?, que a través de sus conocimientos nos aclare este tema que es de suma importancia para todos. Primeramente, quisiéramos saber cuáles son esas asignaturas o materias que se relacionan con la perforación de los pozos petroleros. Okay. Bueno, pues agradezco la oportunidad que me brindan para tener una facilidad de entrar con los alumnos en el área de conocimiento de la perforación de pozo petrolero. Hay materia muy importante. El plan de estudio implica materias como física, matemática, química, que son muy fundamentales en la perforación de pozo. La perforación de pozo es un tema muy complejo, multidisciplinario podríamos decir, porque implica la relación de muchas áreas del conocimiento. El plan de estudio que tiene nuestra carrera de ingeniería petrolera lo sustenta formalmente la física, matemática, química, hasta la parte de comunicación es muy importante, ¿no? Es un área netamente transversal, pero muy importante. ¿Por qué motivo? Porque durante la perforación se requieren los conocimientos, por ejemplo, para poder comunicarse entre los diferentes personales que implica la perforación. Por ejemplo, la física está inmiscuida o está implícita en lo que son los fluidos de perforación, en un fenómeno llamado descontrol, un brote, un reventón, que es un evento que generalmente ningún perforador quisiera que se le presentara durante su jornada laboral. Es un evento que puede implicar hasta la pérdida de un equipo de perforación, daños materiales al propio equipo, la infraestructura física del equipo de perforación, una contaminación ambiental sumamente de grandes catastróficas en algún momento, y principalmente pérdidas humanas. Entonces ahí es donde se ve implícita la física, la matemática, la química, porque al fin y al cabo estamos relacionando con diferentes tipos de fluidos. Un fluido de perforación que es una mezcla de aditivos químicos de varias sustancias que nos permiten a nosotros hacer ciertas ventajas en la operación de perforación. Muy bien, doctor. Entonces acabas de hablar directamente de la relación de ciertas asignaturas o disciplinas con la industria petrolera. Quiero regresarme un poquito en la parte de nuestro estado, así como Veracruz y Campeche también. La actividad petrolera es pues prácticamente la vida cotidiana de esta región, y eso nos permite a nosotros tener muy en cuenta que esta actividad, pues convivimos con ella a diario, ¿no? Muy probablemente cercano nos queda un pozo petrolero, sí, o hemos pasado en las diferentes vías carreteras y podemos ver cercanamente un pozo petrolero. Ok, ¿qué se hace primeramente? Y ahorita lo vamos a regresar a relacionarlo con la actividad prácticamente de la perforación. Pero ¿qué hay antes de la perforación? ¿Qué tienen que hacer los ingenieros o los físicos, en este caso, para poder decir aquí se va a perforar? Sí, hay todo un estudio de exploración, ¿no? Un estudio de exploración que en tiempos atrás la paraestatal Comesa era la que se encargaba de hacer o de ubicar esos yacimientos por medio de una triangulación de registros sónicos, por así decirlo. Entonces, una vez que se corrobora que hay posibilidad de que haya un yacimiento, lo que se hace es una perforación. Pero antes de la perforación hay que ir a evaluar el terreno. Es decir, que el terreno cuente con la compactación suficiente, necesaria, mecánicamente. ¿Por qué? Porque el terreno va a ser la base que va a sustentar toda la infraestructura de un equipo de perforación, que implica los preventores, la torre o mástil de perforación, el área de control de sólidos, el área de fluido, todos los motores que van a generar la corriente necesaria para que todo ese equipo funcione. Entonces todo eso tiene que ir netamente compactado. Si el suelo no tiene esa compactación que se requiere, durante las actividades de perforación el equipo se puede ir de lado, lo cual puede hacer que la perforación ya no sea netamente vertical, sino que sobrepase el ángulo que tiene y pase a otra categoría llamada direccional, por así decirlo. O pueden suscitarse riesgos como colapsar el equipo, irse de lado, y entonces eso hacer una pérdida de infraestructura muy caro. Fíjese que está diciendo algo muy interesante. A lo mejor y en algún momento nosotros pensamos que decir, no, pues lo único que hay que hacer es limpiar el área y empezar a perforar, ¿no?
Pero está mencionando algo que hay que preparar el terreno, dice, porque para saber si va a soportar el equipo, que debe ser efectivamente muy pesado, me imagino, pues sí, la actividad que se va a realizar. Y aquí ya nos está usted abriendo el panorama de qué son las primeras actividades, digámoslo así, después de que ya se tienen los registros, ¿no? Decir, sí hay un yacimiento aquí, y entonces vamos a empezar a preparar el terreno para poder perforar. Qué bien. Y entonces aquí ya ¿qué disciplinas intervienen para que podamos tener ya el estudio completo? Bueno, recordemos que primeramente, como le decía, hay un estudio de compactación de suelo. En lo que eso se realiza, hay todo un departamento de diseño de pozo. Ellos son los encargados de hacer el diseño, basado en las ubicaciones del posible yacimiento. Con la ubicación en superficie se determina si el pozo va a ser vertical o va a ser direccional. También se determina a qué profundidad va cada una de las tuberías de revestimiento. Así también se hace un diseño de la sarta de perforación, qué tipo de fluido se va a utilizar para perforar, qué tipo de barrena, porque cada uno de estos elementos tiene un uso a diferentes profundidades. Hay tuberías de revestimiento que solamente pueden ser utilizadas, digamos, a los primeros 100, 200, 500 metros. Pero si el pozo es de 5.000 metros, lleva 3, 4 etapas. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a diferentes profundidades, no vamos a encontrar posiblemente mantos acuíferos. Entonces tenemos que meter una tubería que sea resistente a la corrosión, ¿no? Entonces no podemos colocar una tubería que no cumpla esa característica, porque al momento que estemos perforando se encuentra un manto acuífero, una pequeña corriente, entonces humedece o moja la tubería. A lo poco tiempo esa tubería se va a corroer, y durante la vida productiva del pozo, eso va a llegar a un momento en el cual esa tubería se va a debilitar y no puede provocar un accidente. Entonces hay una serie de disciplinas, como por ejemplo resistencia de materiales, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, geofísicos, geólogos como tal, todo un equipo multidisciplinario atrás de lo que es un diseño de pozo. Básicamente aquí no podríamos decir que una sola disciplina, que es decir, un solo profesionista podría llevar a cabo este estudio, ¿no? Prácticamente es multidisciplinario el trabajo, y se va a requerir de todos. Todos son importantes aquí, todas las disciplinas. Y usted ya mencionaba al inicio del programa que hay 3 asignaturas, incluso que cada uno de estos profesionistas desde luego se prepara en ella, y tenemos física, química y matemáticas. Sí, la ventaja que tiene la Universidad Tecnológica de Tabasco, específicamente la división de química, ¿sí?, con la carrera de ingeniería petrolera, es que formamos a los alumnos con un conocimiento también que le va a dar un parteaguas, que le da un valor agregado, que son las materias de especialidad que llamamos. A esa materia de especialidad, como es hidráulicas, cementación, control de pozo, registro, esa materia nos permite enlazar el conocimiento previo de lo que fue matemática, de lo que fue química, de lo que fue física, de lo que fue resistencia a materiales. Nos permite enlazar el conocimiento, pero ya una parte práctica. Es decir, que el alumno, cuando llega a su estadía de nivel TCU, seguramente ya lleva los conocimientos bien claros y la importancia que tienen todas las áreas en cada una de las actividades. Generalmente le llaman etapas o actividades de perforación, como es la hidráulica, la cementación, control de pozo y este tipo de actividades. Lleva el alumno los conocimientos, lleva claro qué es lo que requiere, qué conocimiento requiere para cada una de esas actividades y desempeñarse en buen estado. Ok, maestro, muchas gracias. Fíjese que en relación a lo que mencionaba hace un momento, me hace mucho ruido el hecho de que pudieran haber pérdidas humanas en una mala administración de un pozo petrolero. ¿Qué ocurriría como para que eso llegara a suceder? Sí, bueno, la actividad de perforación es una actividad de alto riesgo. Eso de entrada es muy claro. ¿Por qué de alto riesgo? Porque la mayoría de las herramientas son muy pesadas. Herramienta que generalmente se utiliza otra herramienta para poder tener maniobrabilidad con ellas. Por ejemplo, la sarta de perforación es un elemento compuesto con pura tubería. Una sarta de perforación en el aire puede pesar 150, 180, 200 toneladas. Eso ningún ser humano la podría mover si no contamos con la ayuda de grúas o herramientas que nos permitan tener movilidad de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el evento más peligroso durante la perforación de un pozo es un brote. ¿Qué es un brote? Es cuando un fluido a cierta profundidad entra al agujero. Como es un fluido, no sabemos si es agua, gas, aceite o una mezcla de fluido de ellos. Y ese evento no sucede tan solo en pozo terrestre, sucede en pozo marino, ¿sí? La desventaja en pozo marino es que no se tiene el espacio que tenemos aquí en tierra. Aquí en tierra, cuando eso sucede, pues todos podemos salir corriendo y nos salvamos la vida. Pero en la región marina no, pues ni modo que te vientes de cabeza de la plataforma, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que el personal esté capacitado y pueda detectar el brote con tiempo.
Cuando el personal está capacitado y detecta ese brote, ese evento, de manera rápida e inmediata, tiene tiempo para que él pueda actuar de manera pacífica, tranquila, tomar la medida, hacer una reunión con la persona a cargo del área de control y poder estimar cuáles son los pasos a seguir, y el problema se minimiza. No desaparece porque el problema sigue estando ahí, pero se toman las acciones pertinentes paso a paso que te va a decir cómo controlarlo. Cuando no se detecta a tiempo, entonces pasa a un reventón o un descontrol, y ahí sí es cuando el pozo, ¿sí?, presenta una salida súbita de fluido. En el mejor de los casos podríamos pensar que sea aceite, pero ¿qué pasa si viene gas sulfídrico? Entonces, cuando eso sucede, todo el personal que está ahí entra en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque de manera inmediata tenemos que saber hacia dónde vamos a correr, qué equipo de protección personal debemos tener a la mano para poder presentar ante ese evento. Entonces sí implica una actividad de mayor riesgo. Es muy peligrosa, principalmente pues la pérdida material, pues como decimos comúnmente, se recupera. Claro. Pero la pérdida humana, pues eso ya no es posible, ¿no? Entonces eso es lo que le da un valor agregado, sin contar, fíjense, otro que parece que no es menos importante, que es la contaminación ambiental, ¿no? Parece mentira, pero es el medio en el que vivimos. Entonces, pues, estar debidamente relacionado con la existencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la cuestión de la vida humana con la cuestión ambiental, pues, están relacionadas ambas, ¿no? La cuestión de los recursos materiales, pues, de una otra forma se podría llegar a recuperar, pero esa otra parte lleva mucho tiempo. Ok, muchísimas gracias. Pues vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos en su programa Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. No le cambien, estamos en el 100.2 de FM, Sintonía UTAP. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Estamos de regreso en Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Y recuerden que estamos tratando el tema, la perforación de pozos petroleros y su relación con las disciplinas química, física y matemáticas. Y estamos platicando con el doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno, quienes ya nos ha adelantado qué es lo que se tiene que hacer primeramente para iniciar una perforación y algunos cuidados incluso de seguridad que debemos de tener en esas operaciones. Doctor, estas disciplinas que mencionábamos como física, ¿qué se relacionan directamente con el equipo de perforación y el suelo prácticamente? Yo me imagino que las características del suelo son distintas en cada región y que hay que tener cuidado porque pienso que hasta incluso la tubería se va a volver como un popote, sí, y que puede sufrir daño la tubería, ¿no? Claro. Para eso hay un estudio de geomecánica o un estudio de condiciones de suelo. Eso es muy importante, conocer cuáles son las características de las formaciones. Para eso es importante identificar lo que se llama presión, geopresión, presiones anormales, subnormales, y eso te da un valor tentativo de que la característica de las formaciones. Esos valores se agarran para determinar la resistencia que debe tener cada tubería de revestimiento. Es decir, la tubería de revestimiento, la que va a ser la base, es como si fuera el cimiento de una casa. Va a ser la base que va a soportar toda la estructura del pozo. Si el pozo dura 40 años, esa tubería tiene que estar intacta durante 40 años. Eso significa que la tubería tiene que tener un grosor y está expuesto a esfuerzos, como por ejemplo tensión, compresión, torsión, ¿sí?, colapso, estallamiento. Son algunas de las variables principales que implica el diseño y la selección de la tubería de revestimiento. Para eso se requieren las condiciones geológicas de las formaciones en cuestión de presiones anormales y subnormales, así como también, como bien mencionaba usted, el tipo de fluido que vamos a agarrar. No todos los suelos son lo mismo, eso es cierto. Hay suelos que son muy permeables, muy porosos, muy compactos, y entonces la característica del fluido de perforación va variando de un pozo a otro. La perforación podríamos decir que es la misma, ¿sí?, la actividad, pero no hay un pozo exactamente igual a otro. Así esté a 20 metros uno de otro pozo, no son iguales. Las actividades son las mismas, por así decirlo, sí, pero un pozo se puede manifestar de manera diferente. Excelente. Y eso estamos de lo que está usted hablando prácticamente incluye a la disciplina física. Sí. Sí. Ahora, ¿y la química cómo se relaciona aquí con una perforación? Bueno, la química
está relacionada, como le decía, con el fluido de perforación. Aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco, pues una de las materias fundamentales para la ingeniería petrolera es la química. Y tenemos una gran ventaja, que la universidad es fundadora del área de fluido de perforación aquí en el estado y a nivel nacional. Entonces, durante mucho tiempo los maestros ya tienen bien dominado esa temática o esa asignatura, y entonces le ejemplifican bastante bien a los alumnos la importancia que tiene el diseño de un fluido, el reacondicionamiento de un fluido de perforación. Parece mentira, pero sin el fluido de perforación, aunque uno tenga un equipo muy sofisticado, muy automatizado, muy electrónico, no se puede perforar sin el fluido no está en buenas condiciones. El ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando nosotros agarramos un taladro y perforamos en la pared, usted ve en la broca de un taladro. Tiene, mero en la punta de la broca, tiene como pequeñas alitas. Eso ayuda a que todos esos sólidos que está desmenuzando, está liberando de la forma de la pared, salgan a la superficie, vengan hacia afuera, por así decirlo. Y ponemos un ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos el taladro y abrimos un hueco en la losa? Pues el polvo, toda esa partícula por sí misma caen por efecto de gravedad. Pero, ¿cómo le hacemos para perforar un pozo cuando estoy perforando hacia abajo? ¿Cómo hacemos que esos recortes suban a la superficie? Sí. Es ahí donde entra el juego lo que es el fluido de perforación. El fluido de perforación tiene que tener las características principales como densidad, viscosidad, tensión superficial y otras variables importantes de un fluido que permita que los recortes se mantengan en suspensión y con la ayuda de la bomba que está en superficie pueda llevar esos fluidos hacia la superficie, arrastrando netamente todos los recortes. Y hay recortes de varios tipos, como bien decía, cada formación tiene diferentes características físicas. Entonces el fluido tiene que estar en condiciones. Si el fluido no está en condiciones, hay un problema, se puede presentar un problema. Porque entonces todos esos sólidos que van viajando en el fluido ya no van a viajar, sino que van a hacer, se van a precipitar. Y cuando se precipitan al fondo del pozo, atrapa la sarta de perforación y entonces te presenta un problema mayor. Es decir, que ahora, ¿cómo sacas el elemento llamado sarta de perforación? Excelente. Doctor, yo desde que vi que entraste aquí a este estudio, te veo con una probeta y traes ahí también unos fierros. ¿Que nos quieres ilustrar la perforación de pozos a través de estos materiales? Sí, es para ejemplificarle, mire. Esto que tenemos aquí, que es digamos, de acero inoxidable, es para ejemplificar en clase qué es una sarta de perforación. Una sarta de perforación, como le mencionaba hace rato, es toda una línea continua de tubería. Se llama tubería de perforación, pero hay varios tipos. La más pesada se conoce como drill collar. La que le sigue es una herramienta llamada heavyweight o herramienta pesada, y luego las tuberías de perforación. Entre toda esa cantidad de tubería hay otros elementos como esto que le llaman helicoidores, estabilizador helicoidal. Pero en el extremo inferior, el que va mero en el fondo del pozo, va la barrena. Esta barrena se selecciona, como bien mencionábamos hace rato, dependiendo de la formación. Es así como cuando nosotros vamos a perforar, vamos a abrir un agujero en la pared, no puedo utilizar una broca para madera, porque la va a quemar, la va a desgastar. Lo mismo le sucede a la barrena de perforación. La barrena de perforación se selecciona dependiendo el tipo de formación. Si no, la barrena no va a poder penetrar, no va a poder triturar, no va a poder generar los recortes, no va a poder fracturar, y entonces simplemente se desgasta. Entonces la barrena implica todo un estudio. La barrena también se desgasta como si fuera una broca de un taladro. Entonces periódicamente la barrena se lleva un récord en el cual te dice metro a metro, y periódicamente se lleva a superficie. Hay una persona encargada de barrenólogo que se encarga de inspeccionar, de evaluar el desgaste que esta tiene. ¿Por qué? Porque se da lo mismo. Cuando nosotros agarramos un taladro y lo ponemos en la pared, si no le ejercemos presión, la broca está girando, pero no penetra. ¿Qué hacemos? Nos apoyamos un poquito sobre él, es decir, le ejercemos peso. Y entonces la broca empieza a entrar. Si le ejercemos mucho peso, la broca se pone al rojo vivo, se puede quebrar. Lo mismo le pasa a la barrena. Si esta sarta de perforación, el perforador deja caer mucho peso, entonces los dientes o los rodillos o codos que tiene este elemento llamado barrena se va a desgastar, se puede salir de su lugar, y entonces va a ser metal con metal. Eso va a tener un problema mayor. Para hacer esto implica conocimiento de resistencia de materiales, la ley de Hooke, principio de Arquímedes, muchas variables. Porque esta herramienta nomás gira. Podría pensar que nomás gira, sí, pero esta parte externa o el extremo es la que está en contacto con la formación. Y entonces lo que hace es una vibración. Esa vibración puede hacer que las tuberías se liberen, y entonces suceda un problema mayor. Entonces las personas que están haciendo esas actividades tienen que tener conscientemente los conocimientos y la experiencia en el manejo de estos elementos. Ya hasta le quiero llamar que es un arte la perforación, ¿no, doctor? Porque hay muchas condiciones y hay muchas situaciones que se tienen que considerar, porque si no, como muy bien dices, podría quedarse allá abajo
Sí. El material, y de ahí viene, yo he escuchado un término que hablan de una pesca, Sí. y es cuando las herramientas se nos quedan allá abajo. Si en algún momento, como le decía, si en algún momento digamos, esta sarta se fractura o se llegase a soltar, cuando el perforador levanta la tubería, ya no sale completa. El problema es que dice, ¿dónde quedó dónde está la tubería? Y cualquiera podría pensar, no, pues la tubería, si tenía 5.000 metros y recuperé 3.000, pues son 2.000 metros. Bajo a 2.000 metros y ahí está. Pero no es así, recuerden que esto es como una varilla. Sí. Una varilla, pues sabemos que es un metal, es fierro, es duro, no lo podemos manejar a simple mano. ¿Cuál es el problema? Que como es muy larga, se vuelven muy manuables. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la tubería allá adentro en el pozo? No queda así paradita, sino que se va de lado, se pega a la pared. ¿Y qué es lo que hace? Que la longitud de la tubería, no que se acorte, sino que ya no está en 3.000 metros, sino que puede quedar en 1.800, 1.750. ¿Por qué? Porque gran parte de la tubería se dobló, por así decirlo, o se curva, por así decirlo, en el espacio que tiene el agujero del pozo. Y entonces es ahí donde le llaman pescado. Entonces tiene que bajar una herramienta que empiece a pescar. A ver, si recuperé 3.000 metros, entonces de 3.000 a los 2.500, en ese rango voy a pescar. Y empiezan a bajar herramientas con imanes y hay diferentes tipos de herramientas. Ya la atrapé. Pero atrapada es el primer paso. Es así como cuando va a pescar, ¿no? Ya picó, sí, pero jálala despacito porque si no se te va. Lo mismo sucede aquí, ya la atrapaste. Pero ahora falta despegarla, sacarla, lograr que viaje esa tubería 3.000 metros hasta la superficie. Entonces, durante ese viaje se puede volver a soltar y se va nuevamente al fondo, ¿no? Entonces, por esa actividad le llaman pescar y a la herramienta que queda atrapada se le llama un pescado. Exactamente, así es. Muy bien. ¿Y qué relación tiene con el? Aquí vemos también un líquido que nos trajiste. Sí, la idea es hacer el principio de Arquímedes. Muchas veces cuando nosotros estamos en las preparatorias, a los jóvenes le hablamos de física. Y seguramente muchos dicen, pero ¿para qué me enseñan eso? En mi vida lo voy a utilizar, ¿no? Pues para que vean que sí es importante lo que se enseña, el conocimiento. Aquí la idea es ejemplificarle. Vamos a suponer que esta probeta es el pozo. Y este fluido que tenemos aquí adentro, que es de color negro, pensemos que es el fluido de perforación, ¿sí? Si nosotros metemos, pues pensemos que esta tubería es lo que conocemos nosotros como sarta de perforación, es acero, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta tubería, en este caso, esta herramienta tiene tres tramos de tubería. Si yo meto esta en el pozo, ¿sí? Supongamos que este es el pozo, a medida que yo lo voy sumergiendo, el nivel de fluido va subiendo, ¿sí? Cuando yo la saco, el nivel de fluido baja. Pero este fluido tiene una densidad. Con esa densidad se calcula la presión hidrostática, que es la densidad, la profundidad, dividido entre 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es la presión que ejerce la columna de fluido en el fondo del pozo. Entonces, esa simple actividad que está haciendo el perforador, que es metiendo y sacando, como pueden ver, el nivel de fluido baja y sube. ¿Eso qué significa? Que tenemos una variación de presión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el perforador? Tiene que sacar la tubería sabiendo cuánta tubería puede sacar. Si el perforador, ahora sí como se dice en el vulgar, se pica sacando tuberías, sacó una tubería, 2 tuberías, 3 tuberías, 10 tuberías y no rellenó el agujero, a medida que la va sacando, el nivel de fluido va bajando. Eso significa que la columna de presión cae por debajo del factor de seguridad y entonces los fluidos que están aquí en la formación entran al agujero y es lo que da inicio a un pequeño fenómeno llamado brote, que es uno de los eventos que les mencionaba hace rato, que no requiere ningún perforador todavía deseoso de querer tener o de querer manejar a voluntad la superficie, ¿no? Entonces, este principio muy básico, el principio de Arquímedes, es un elemento fundamental en la perforación. Si uno tiene control sobre eso, si uno tiene claro el conocimiento, la importancia que tiene eso ayuda a reducir la posibilidad de que se presente esto. En la literatura, estadísticamente los investigadores dicen que el causal de un descontrol, el más común, es el error humano, ¿sí? Entonces, si nosotros le enseñamos a los jóvenes, le ejemplificamos la importancia que tiene, en este caso, la aplicación de las diferentes materias que lleva física, matemática, química, biología, comunicación, seguramente eso nos va a ayudar a reducir, porque tendremos egresados mejor preparados y porque primero que nada que la universidad sea fundadores de ellos, ¿no? Pues bien, maestro, qué interesante es que nos hayas ilustrado de esta manera y nosotros invitamos también a quienes nos escuchan a través de la radio, que también nos vean en redes sociales. ¿Saben por qué? Porque ahí podrán ver el video de lo que nos está mostrando el doctor Marcos Andrés ahorita y
seguramente van a resolver algunas de las dudas que hemos tenido, como nos está sucediendo a nosotros, ¿verdad, maestra Marbella? Que ha sido muy ilustrativo esto, y platicarlo contigo, maestro, ha sido muy interesante, lo has hecho de una manera muy amena. Yo sé que esto es prácticamente ingeniería y, como te dije, es un arte la perforación. Pero gracias por traernos este programa. Ha sido de una manera muy didáctica que nos has dado tú este tema, maestra Marbella. Estamos listos también ya para terminar, pero no sin antes agradecemos al doctor Marcos Andrés, y lo vamos a invitar también para que de esta misma manera nos aborde otro tema, porque yo sé que tiene muchos conocimientos, tiene mucha experiencia y nos puede ilustrar esos temas difíciles, hacernos bien fáciles. Pues con un placer, le agradezco la oportunidad, y principalmente esperemos que los jóvenes se interesen un poquito más por la ciencia, y principalmente en la carrera de ingeniería petrolera de la universidad. Sí. Sí, también les vamos a recordar que estamos con la campaña de las pilas. ¿Sí? Recuerden que pueden traer sus pilas. Hay jóvenes del Club Carta de la Tierra que están apoyando también, y tienen sus contenedores donde les dan también una seguridad de la manipulación. Y estas pilas, recuerden que los vamos a entregar también a la Secretaría de Bienestar para que puedan darle también el debido tratamiento y la disposición a estas pilas. Así que les invitamos a toda la comunidad a que nos traigan las pilas. Maestra, ¿nos vamos? Así es. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Marco Andrés Jiménez Moreno, y a todas las personas que hoy nos han sintonizado al estar con nosotros aprendiendo de cómo se relacionan las ciencias con la perforación de pozos petroleros. Agradecemos que nos hayan escuchado. Hasta pronto, nos despedimos.